¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien. Bien, quiero decir, a pesar de las dificultades que la vida misma nos presenta a diario, de la rutina, del trabajo. Y yo quiero hablar hoy un poco de esta situación que aún sigue entre nosotros, de esta pandemia, porque a día de hoy, pues no se ha controlado. La ciencia, la medicina sigue investigando. Sabemos que puede haber en su momento una vacuna y que se logre controlar, pero de momento tenemos que seguir con esta situación. Así que yo espero que a pesar de esto, que podáis tener el gozo de Dios, que podáis tener la fe que Dios demanda de los cristianos, de los creyentes. Yo quiero daros el título. He puesto Pandemia que nos enseña. Pandemia que nos enseña. La verdad que es complicado, es a veces difícil sacar algo bueno de esta pandemia, poder decir que nos aporta algo bueno, porque la verdad es que ha hecho mucho daño y ahora mismo hay familias que hasta han perdido familiares, hay familias que están aún de luto por haber perdido un familiar. Hay familias, hay hermanos que ahora mismo están contagiados. Seguimos recibiendo peticiones de oración porque la gente se sigue contagiando. Este virus, esta pandemia sigue entre nosotros y ahora como cristianos, como creyentes, tenemos que buscar la manera de buscar lo positivo. Sí, he dicho lo positivo, he dicho algún beneficio que esta situación nos pueda aportar. La verdad es que es difícil, pero para encontrar quizá parte positiva, para encontrar algún beneficio, tenemos que ir a la Biblia. Yo quiero empezar con un versículo que todos conocéis, un versículo que la verdad que repetimos bastante y ahora creo que es el momento de ponerlo en práctica, ya que lo hemos repetido durante muchos años, durante mucho tiempo. Quizás en esta situación es momento de ponerlo en práctica, de creerlo, hoy más que nunca, de creer lo que dice la Biblia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Yo quiero, si tenéis Biblia, si estáis ahí, tenéis una escritura, que podáis acompañarme al libro de Romanos, al capítulo 8. Es un versículo bien conocido, capítulo 8, versículo 28. Dice la escritura en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, yo quiero que entendáis lo primero es que aquí está hablando de un grupo de personas. Yo sé que si tú no eres creyente y estás escuchando este mensaje, te es un poco difícil, pero yo quisiera que escucharas todo el mensaje para que puedas ver que la Biblia nos enseña que Dios es tan poderoso, Dios es tan bueno, Dios tiene tanto amor para nosotros, que aún de las peores situaciones, Dios tiene el poder, Dios tiene la capacidad de sacar cosas buenas, de sacar cosas que nos ayuden para bien. Y la Biblia nos habla aquí en este versículo a los creyentes, porque dice, y sabemos que a un grupo, que a los que aman a Dios, eso es un remanente, eso no es todo el mundo, eso es un grupo que hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesucristo y de esta manera obedecer a Dios, sus mandamientos, y de esta manera pues decimos que amamos a Dios porque le obedecemos, porque estamos agradecidos con Él. A este grupo de personas se refiere este versículo. Dice que para los que aman a Dios, todas las cosas, por difíciles que sean, al final nos van a ayudar para bien. Yo quiero empezar con este versículo porque es una promesa y nosotros hoy más que nunca no debemos olvidarla. Yo quiero leerla en la Nueva Traducción Viviente porque aquí se aclara un poquito más. Mira, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo he querido sacar unos puntos, 3, 4 puntos, de cosas positivas que quizás nos enseña esta pandemia. Acuérdense del título, Pandemia que nos enseña. Vamos a ver como cristianos, como creyentes, cuáles son esas cosas que la pandemia nos enseña. Que a día de hoy yo creo que ya como creyentes deberíamos tener claro que esta pandemia, esta situación nos ha enseñado muchas cosas. Podríamos enumerarlas muchas, pero
Yo quiero solamente no alargarme mucho, hacer 3, 4 puntos. Y el primer punto yo lo he enfocado a una pregunta que como cristianos a veces nos hacen, incluso nosotros mismos a veces nos podemos llegar a hacer. Y la pregunta es, ¿esta pandemia es un castigo de Dios? Es una pregunta que habrás escuchado porque ahora pues como el internet está lleno de predicadores, está lleno de mensajes, está lleno de todo e incluso en la calle la gente da su opinión, a veces sin base bíblica y a veces con base bíblica pero tergiversada, así que la gente dice muchas cosas, dice lo que quiere. La gran pregunta es, ¿esta pandemia es un castigo de Dios? ¿Es una maldición del diablo? ¿Qué podemos decir como cristianos? Mira, yo la respuesta que tengo es que a veces Dios no hace las cosas directamente Él con su mano, pero sí las permite. Y si Él las permite, Él, como he dicho al principio, puede sacar algo bueno de esa situación. Yo quiero que te enfoques en que esta situación, esta pandemia, y es el primer punto es que es una profecía que estaba profetizado. Así que cuando a ti te pregunten, mira, esto lo hizo Dios, esto es un castigo, tú podemos responder, esto es palabra de Dios, esto es una profecía que se está cumpliendo. No precisamente esta pandemia, sino todas las pandemias, porque esta no es la única pandemia. Habréis escuchado que ahora se habla mucho de la historia de estas enfermedades clasificadas como pandemias. Han habido muchas, yo tengo por aquí unos apuntes y dice que la peor de todas ha sido la peste negra. Increíble la cantidad de muertos que dejó esta pandemia. Dice que fue mayormente en Europa, en el siglo XIV, Europa y Asia, pero fue tan mortal que al final no se logró tener una contabilidad exacta de los millones de personas que perdieron la vida. Se calcula, se hace un estimado que fueron entre 75 y 200 millones de personas, pero al final, como tampoco había tecnología para contabilizarlo como hoy, los hospitales no llevaban tanta contabilidad de los casos, al final se hace un estimado. Pero yo te menciono esta peste para ir a la Biblia, para que veamos que esto es una profecía y para eso, ya sabes, tenemos que ir al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. El capítulo 24 del libro de San Mateo nos habla de las profecías, de las señales que tenían que ocurrir antes del fin, antes que venga Jesucristo por su iglesia. El Señor mismo, de la boca del Señor salieron estas profecías. Él dijo, miren, van a haber señales que os van a indicar que estamos en los últimos días. Esta pandemia nos indica que verdaderamente estamos en el final de los tiempos. Cristo viene pronto y tenemos que alegrarnos. Por eso es que si algo positivo puede dejar estas situaciones es que nos hacen recordar que es una señal más que se cumple, porque la palabra de Dios que se cumple, se cumple. La Biblia habla de terremotos, la Biblia habla de enfermedades y yo quería ir al capítulo 24 de este libro de San Mateo, porque dice, el título es Señales antes del fin. Lo podéis leer ahí entero, pero vais a ver de que son profecías que Jesús mencionó de su propia boca y que dijo que eran señales. Yo quiero leer el versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto acontezca. Así que dentro de la respuesta que nosotros podemos dar, que si esto es de Dios, que si es un castigo, mira, esto es una profecía. Y como Dios lo profetizó, se tiene que cumplir. Y la Biblia dice que es necesario. ¿Por qué? Porque fue profetizado por el Señor. Así que dice que si van a escuchar rumores de guerra. Venimos escuchando de hace tiempo atrás rumores de guerra. Además, guerras que las hemos podido apreciar, terremotos y los hemos visto y van a seguir habiendo. Dice, mira el versículo 7, Mateo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación
y reino contra reino. Y esta es la palabra que yo quería utilizar, que yo quería pues exponer un poco para tocar el primer punto. Y habrá pestes. Yo he ido al diccionario y he sacado la definición de peste para que cuando tú leas la Reina Valera puedas ver de qué se tratan las pestes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que iban a haber pestes? Mira, el diccionario dice, da la definición de peste, dice: enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad entre los seres humanos y también entre los animales. Enfermedad infecciosa y contagiosa que causa gran mortandad. Eso es lo que está ocurriendo y eso es una pandemia. Por eso se ha clasificado esta enfermedad como pandemia. Hay aquí otros datos, pero la verdad que nos vamos a alargar. Dice que empieza con un brote. Un brote es cuando surge la enfermedad en un lugar particular, en un lugar puntual. Eso es un brote porque empieza a brotar en esa localidad. Cuando ese brote se importa a otro país, eso pasa a clasificarse como epidemia. Primero el brote, después la epidemia. El brote es cuando es en un solo país, en un lugar localizado, y cuando esos contagios pasan la frontera a otros países, ya se clasifica. Esto es la Organización Mundial para la Salud. La OMS hace estas clasificaciones. Entonces ya la clasifican como epidemia. Ahora, ¿en qué momento la OMS lo clasifica como pandemia? Primero, brote, epidemia y pandemia. Pandemia es cuando ya los países a los cuales ha sido importado pues el virus, la enfermedad, ya no tienen control de ella, de tal manera que sobrepasa más de un continente. Y eso es lo que ha ocurrido ahora y por eso la OMS lo ha clasificado como una pandemia. Ahora, nuestro tema es ¿qué nos enseña esta pandemia? Primero hemos visto ahora que según San Mateo es una señal y nos enseña que las profecías de Dios se cumplen. Así que si querías algo positivo de qué nos enseña esta pandemia, es que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. Estas señales a nosotros es verdad que nos causa daño y es verdad que no podemos reírnos ni tampoco celebrar, pero de alguna manera tiene que haber una alegría en el cristiano de saber de que la palabra de Dios, que lo que está escrito aquí, se cumple. Eso para nosotros es un gozo a pesar del daño que pueda causar. Por sobre todas esas cosas, en el tema espiritual, sabemos que es una manera de comprobar que la palabra de Dios se cumple y que Cristo viene pronto. Otra cosa que esta pandemia nos enseña, y esto es muy importante, quiero que pongáis atención, porque si una cosa nos ha enseñado esta pandemia, nos está enseñando es que una vez más la Biblia tiene razón cuando la Biblia nos advierte de falsos profetas. Las profecías de Dios se cumplen porque son verdaderas, pero hoy en día tenemos la moda de los profetas, de los soñadores, de verdad, si tú te metes a internet, de verdad que es terrible. Está lleno de profetas, está lleno de apóstoles, de arcángeles, y no hacen más que así dice el Señor, y nosotros tenemos que recordar que la Biblia nos advierte que tengamos cuidado de no ser engañados por los falsos profetas. Esta pandemia nos deja algo positivo y es que podemos ver que muchos, no todos, hay que respetar y hay que también saber de que Dios sigue utilizando a personas y que puede dar palabra, pero hoy en día, de verdad que esto se ha puesto de moda y ha surgido una cantidad enorme de falsos profetas que te profetizan. Pero lo curioso es que siempre te están profetizando cosas buenas. Y qué curioso. Que te viene el coche nuevo, veo el coche nuevo, te viene tu casa, decláralo, la declaración positiva, decláralo y lo tendrás, decláralo como si dicen que nuestras palabras tienen poder, confundiendo totalmente ese versículo, que si tú declaras algo va a ocurrir, no es así, pero ellos están profetizando. Esta pandemia nos ha enseñado que estos falsos profetas han quedado muchos en vergüenza. ¿Por qué? Pues es bien sencillo. Ellos
que dicen que Dios les habla, que dicen que Dios les profetiza. Qué curioso que nadie, ninguno de estos profetizó lo que iba a ocurrir. Estaban profetizando bonanza, estaban profetizando prosperidad, estaban profetizando dinero, estaban profetizando cosas buenas, porque eso es lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que llena iglesias cuando la gente escucha lo que le quieren decir. Estos estaban profetizando todo, cosas buenas, oh, algo grande viene para tu vida, así dice el Señor. Y la gente se lo creía y mira, qué curioso que nadie profetizó lo que venía y que no es una cosa a nivel de España, no es una cosa a nivel solo de Barcelona, no es una cosa solo de Europa, sino que es tan impactante que ha golpeado y sigue golpeando al mundo entero. Pero nadie, ninguno de estos supuestos profetas lo profetizó. Fíjate que estamos en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, pero hablando de los falsos profetas, pues también surge una pregunta. Y la pregunta es, oye, ¿y cómo sabemos que Dios no ha hablado? Porque todos seguramente, o muchos, conocemos a alguna de estas personas que va profetizando, que acostumbra a darte palabra. Pregúntate una cosa, ¿por qué no te da fecha? Mira, si algo tiene el Señor es que los profetas que Él usaba, muchas veces, no siempre, pero muchas veces el Señor les daba hasta fecha. Dentro de un año tú quedarás embarazada o tú tendrás un niño. Y al cabo del año ocurría. Los próximos 3 meses no habrá lluvia. No había lluvia. De ahora en adelante habrá lluvia. Había lluvia. Mira, hay una profecía tremenda porque yo estaba estudiando esto, no quiero alargarme mucho, pero ¿recuerdan la historia de esta mujer, de Jezabel? De esta mala mujer de que tanto escuchamos a veces, ¿no?, en las predicaciones. Resulta que Dios había profetizado a Elías lo que iba a ocurrir con esta mujer. Y después, sabéis que Eliseo fue el sucesor de Elías. Pues también a Eliseo le profetizó cómo acabaría Jezabel. Y dándole datos, dice el Señor que esta mujer iba a terminar comida por los perros. Es un dato un poco curioso, pero fue una profecía. ¿Y sabes qué ocurrió? Tal como Dios lo había profetizado, Jezabel murió comida por los perros. Puedes buscarlo en el Segunda de Reyes, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9. Y hay un dato bien escalofriante. Dice que de Jezabel, solamente quedó el cráneo, las palmas de las manos y los pies. Los perros la devoraron de tal manera que solamente quedaron las palmas, la calavera, dice, ni siquiera dice la cabeza, dice la calavera, para que puedas entender que cuando Dios dice algo se cumple, y Dios muchas veces, no siempre, ha dado fechas, ha dado un tiempo, un periodo y se ha cumplido. Ha dado detalles y se ha cumplido. Luego te lees el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Pero esto no ocurre con los falsos profetas. Los falsos profetas tienden a tirar como una adivinanza, una ruleta. Bueno, tiempos mejores vienen para tu vida. O así dice el Señor, te vas a casar. Claro, un muchacho de 18 años. Pero no le dicen cuándo. Y claro, y si no se casa no pasa nada, porque ya ni se acuerda. Eso fue hace 4 o 5 años que te profetizó y ya, si no te casaste, mira. Nadie se enteró que esa profecía no se cumplió. No, hermanos, Dios no profetiza de esa manera. Las profecías de Dios se cumplen. Ahora, lo que yo les decía al principio, surge la pregunta, ¿cómo sabemos si Dios habló? Libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio el Señor está hablando que Él iba a levantar un profeta en medio de Israel. Este profeta, dice el Señor, este os dirá mis palabras. Este profeta hablará lo que yo le diga. Estaba profetizando de Jesucristo. El tema 18 de Deuteronomio está profetizando la venida de Jesucristo. Y en el capítulo 18 nos da surge esta pregunta. Bueno, vosotros lo leéis. 18, Deuteronomio 18, versículo 21. Y si dijeres en tu corazón,
porque Dios aquí está hablando de Jesucristo, pero también advierte de los falsos profetas. Léete por favor el capítulo 18 y guárdatelo en la memoria, que Deuteronomio 18 habla de los falsos profetas, habla del profeta que había de venir, que era Jesucristo, pero habla de estos falsos profetas. Y dice el Señor, mira, vamos a leer el 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado a hablar, a quien yo no le he mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¡Wow! Y si dijeres en tu corazón, esto es para nosotros, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos que esa profecía es mentira? ¿Cómo sabremos que esta persona que le gusta andar profetizando, que le gusta andar diciéndote que profecía aquí, que profecía allá? ¿Cómo sabremos? Dice la Biblia. ¿Hay alguna manera de saber si eso es un falso profeta? Sencillo, la Biblia dice que sí, que hay una manera. ¿Cómo lo sabremos? Versículo 25. Si el profeta, 22, perdón, Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Mira lo que dice. Con presunción ha hablado el tal profeta. No tengas temor de él. Con presunción. La palabra presunción es con arrogancia, para darse a que le aplaudan, para darse importancia, por presumir, por vanidad. Si no se cumple, dice el Señor, y esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que muchos profetas han quedado en ridículo porque al revés de toda la prosperidad de aquellos hermanos, esto no lo profetizaron. Así que el primer punto, pues ya me he alargado bastante, pero que esta pandemia nos enseña es que los falsos profetas están avergonzados, han quedado al descubierto, y que a la vez esta pandemia estaba profetizada por nuestro Dios. Estos profetas profetizaban y estaban diciendo que vendría dinero, ¿verdad? Estaban profetizando cosas buenas, dinero. Pues fíjate qué curioso, porque esto nos lleva al siguiente punto, que una de las cosas, es verdad que ha quitado vidas, es verdad que hay gente enferma, pero otro de los campos que ha dañado esta pandemia es la economía. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante. Como cristianos, como creyentes, esta pandemia nos enseña que debemos de ser buenos administradores. El Señor nos da una provisión a todos. A unos quizá menos, a otros quizá más. Pero la verdad es que el Señor a todos nos da una provisión. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que administremos de una manera correcta la provisión que Él nos da. Que seamos sabios, que no nos metamos en gastos innecesarios, que planifiquemos bien nuestros gastos, que hagamos prioridades y que no nos endeudemos. Que no nos endeudemos. Mira, acompáñame, si estás con la Escritura, espero que estés con la Escritura, acompáñame al libro de Santiago. El libro de Santiago, acuerda, este versículo lo conocéis porque es el capítulo 4. El capítulo 4 de Santiago dice que nosotros hacemos planes y decimos, mañana iremos a tal sitio, mañana iremos. Y dice el libro de Santiago, mira, en lugar de lo cual, vamos a leerlo bien, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o haremos aquello. Esta pandemia nos enseña que nosotros somos sabios en nuestro propio entendimiento, que nosotros planificamos cosas, que nosotros decimos mañana haremos esto, el año que viene haremos esto y se nos olvida decir
Si el Señor quiere. Esta pandemia nos ha enseñado que estamos en las manos del Señor, que dependemos de Dios, que nosotros de verdad que no somos nada y que nos conviene ponernos en comunión con el Señor y depender enteramente de Dios. Os estaba hablando de la economía. La verdad es de que estos tiempos yo creo de que han servido para demostrarnos que es importante cuidar la provisión del Señor, no endeudarnos, les estaba diciendo, no hacer gastos innecesarios. ¿Sabes por qué hay familias que quizá la han pasado un poquito mejor que otras? Primero, porque han cuidado un trabajito que el Señor les dio. Tenían un trabajo y a lo largo de los años han cuidado ese empleo, porque como cristianos debemos cuidar nuestros empleos. Como cristianos tenemos que dar un buen testimonio. No es posible que ahora estemos aquí y vemos ya 40,000 empresas. Deberíamos echar raíces en alguna. O sea, cuidemos nuestro empleo. La verdad es que la situación, yo no quiero juzgar. No estoy diciendo eso. Pero entiendan, por favor, que a veces el Señor nos da un trabajo y nos portamos mal. Eso no es testimonio de un cristiano. Aquellos que tenían un trabajito, pues quizá la hemos pasado menos mal, un poquito menos doloroso que otros que se encontraban sin trabajo. Oramos por las personas que no tienen trabajo, que el Señor les pueda proveer. Pero si tú tienes un trabajo, yo creo que esta pandemia hoy nos enseña que debemos cuidar ese trabajo que el Señor nos ha dado, que debemos cuidar la provisión de Dios. Otras personas quizá tenían un pequeño ahorro. La Biblia también nos enseña a que tenemos que ser responsables. Hay una enseñanza en la Biblia que es la enseñanza de las vacas flacas. Es general. Nos enseña que hay situaciones en las cuales tenemos que ser conscientes. Quizás hoy hay abundancia, que tenemos que saber, que tenemos que guardar un poco porque las situaciones pueden cambiar. Eso es la economía. Esta pandemia nos ha enseñado que estaba profetizada, que los falsos profetas han quedado en vergüenza, que dependemos del Señor, que no podemos estar haciendo planes como si nosotros tuviéramos el control de la vida. Son cosas que la pandemia nos ha enseñado. Por eso el título es la pandemia que nos enseña. Y como cristianos tenemos que saber lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Y esta pandemia nos tiene que enseñar. Mira, la Biblia nos recuerda lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Sabéis que estuvieron cautivos en Egipto, que fueron maltratados, que fueron esclavizados, que fueron explotados. El Señor los rescata de ahí y se los lleva. El Señor escoge un camino por donde llevarlos. Es el desierto. Los teólogos, los que se ponen a estudiar en profundidad, pues ellos dicen, han medido, han visto la ruta y les hubiese tardado 40 días caminando. Pero les llevó 40 años. ¿Por qué? Porque no aprendieron la lección. De verdad, esta pandemia nos tiene que enseñar muchas cosas. Esta pandemia nos tiene que enseñar a aprender una lección. No quiero repetir los puntos, pero esto es, pasemos a la familia. Esta pandemia nos ha enseñado algo de lo cual siempre nos estamos quejando. No tengo tiempo. Y quizá por eso a veces nos excusamos, nos justificamos para ser malos padres, porque no tenemos tiempo para educar a nuestros hijos, para dedicarles tiempo de calidad. Esta pandemia, Dios a través de esta pandemia también nos enseña que ahora nos ha dado oportunidad de estar en casa, de estar con nuestros hijos, de ser mejores maridos. Antes la excusa es que veníamos cansados quizás, que habíamos trabajado mucho, pero Dios ha permitido esta pandemia y una de las cosas que nos ha enseñado es que nos ha dado tiempo, nos está demostrando, nos ha dado la oportunidad de ser buenos esposos, buenas madres, buenas esposas. Esta pandemia nos enseña que Dios nos da la oportunidad de demostrar, a ver si es verdad, si las excusas que tenemos son verdad. Es que no tengo tiempo. Hemos tenido tiempo. Y yo creo de que nunca habíamos estado tanto tiempo así con la familia. Espero de verdad que tú hayas podido aprovechar ese tiempo con la familia. Que esta pandemia nos haya enseñado, que sea de mala manera, pero al estar en casa, a ser mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos, mejores mamás, mejores esposas, mejores cristianos.
Estas cosas nos ha enseñado esta pandemia y algo muy importante también, eso es otro punto, yo quiero terminar con esto, nos ha enseñado la importancia de obedecer. Hay algo en nosotros que nos impulsa a no obedecer. Es la carne, es nuestra naturaleza pecaminosa, que no nos gusta obedecer, no nos gusta que nos den órdenes, no nos gustan las autoridades y la Biblia nos manda a someternos a las autoridades, a todas las autoridades. El libro de Romanos nos enseña que Dios, Romanos 13, dice: someteos a todas las autoridades, porque el Señor las ha permitido. Pero no nos gusta, siempre nos causa carga obedecer. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas y una de las cosas que nos ha enseñado a la fuerza es a obedecer. Mascarilla obligatoria, ¿verdad? Al principio nos la olvidábamos, pero ¿verdad que ahora ya es como parte de nuestro cuerpo? Ahora ya es parte de nuestra vestimenta, la mascarilla. Hemos aprendido. La pandemia nos ha enseñado a ponernos esto, a obedecer, a lavarnos las manos, que ya nos hacía falta también. Porque a veces nos daba igual y por eso a veces nos enfermábamos también, pero nos ha enseñado a obedecer. Hay una serie de normas que las autoridades han puesto y no nos ha quedado otra que obedecerlas. Como enseñanza, esta pandemia nos enseña a obedecer. Hagamos lo que las autoridades nos mandan. Esta es una manera de obedecer a Dios. Y como cristianos, hoy más que nunca obedezcamos al Señor. Busquemos de su palabra. Aprendamos de las situaciones malas. No seamos como el pueblo de Israel, ese pueblo que fue sacado de Egipto. No aprendieron la lección. Y por eso, en vez de que la prueba les durara 40 días, les duró 40 años. Yo creo que el Señor algo quiere sacar de nosotros. Yo termino con esto. En una de las predicaciones anteriores, yo predicaba que esta pandemia iba a sacar a la luz una buena cosecha. Una cosecha diferente de creyentes, de personas, de papás, de mamás, de esposos, de esposas, de hijos. Yo lo dije. Pero ¿sabes qué ocurre en las cosechas? Que por muy buena que sea una cosecha, siempre hay algún fruto así. Esta pandemia también saca a la luz aquellos frutos que no están firmes, aquellos frutos que estaban a punto de caer y que, desaprovechando la bonanza del Señor, la ayuda del Espíritu Santo, yo sigo creyendo que Dios va a hacer algo precioso. Al final de esta situación va a ser algo precioso. Si tú estás ahora pasando por esta situación, estamos orando. Siguen pidiendo oración por el grupo, seguimos orando por las personas que estáis ahora con esta enfermedad. En el Señor os decimos: tened fe. Estamos unidos como iglesia. Ahora, gloria al Señor, nos vamos a volver a congregar. Ya el sábado 17 vamos a estar juntos otra vez, nos vamos a ver. Y lo más importante, nos vamos a reunir para adorar a Dios. Vamos a darle gloria, vamos a darle alabanza. Espero de verdad, yo tengo mucha gana que ese día le adoremos. Que esta pandemia también nos haya enseñado lo difícil que es estar sin congregarse. Que esta pandemia nos haya enseñado que es necesario congregarse, que es necesario estar juntos los hermanos en armonía en el templo adorando al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Sigue confiando en el Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Amén.